número 15, ¿verdad? Y el encabezado, por cierto, lo menciona así, la resurrección de los muertos. Quiero leer un poquito más adelante el versículo número 4, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Fíjense, esto lo vamos a manejar en lo que es la predicación, ¿verdad? Testigos, tanto de cuando los sepultan como cuando resucitan, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, es decir, al último, como un abortivo, me apareció a mí. Es una hermosa lectura, mis hermanos, esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Permítame saltarme algunos versículos para seguir leyendo. Estoy leyendo el 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, o vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estamos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. A partir del versículo número 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es Él. Hermanos, es un hermoso versículo que debemos por lo menos tenerlo subrayado por ahí. Si no te lo aprendes de memoria, subrayalo. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera, capítulo número 15, versículo número 20. Y bueno, a partir de ahí, de esos versículos que leía, hay una gran enseñanza. Es una base, la resurrección del Señor Jesucristo, de nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, pobres de nosotros, pobres cristianos, dignos de lástima, mis hermanos. Pero bueno, Cristo resucitó. Celebrando su resurrección es el título de esta meditación. Como siempre, vamos a ver los 3 puntos con sus subpuntos. Jesús es sepultado. De hecho, esto lo estuvimos manejando durante la semana, ¿verdad? El día viernes, ¿verdad? Que Él pues entregó el Espíritu. Algo que quiero que noten, mis hermanos: la muerte no se arrimaba hasta que el Señor bajó el rostro, entonces llegó la muerte. Si no la habían escuchado, si no lo habían leído, docúmentense, mis hermanos. La muerte no llegaba, ¿verdad? Respeto, miedo, ¿qué sería? ¿Verdad? El Señor baja el rostro, llega la muerte y el Señor expira. Celebrando su resurrección, Jesús es sepultado. No fue suficiente. Fíjense la piedra. Dijo mi hijo, la piedra fue removida. Qué ángel tan fuerte, ¿verdad? Una piedra tan grande, redonda, que llegó el ángel, la mueve, ¿verdad? Esto lo vamos a manejar en el segundo punto. Y por último, por medio de su resurrección, fíjense todo lo que va, o todo lo que está sucediendo, ¿verdad? A la luz de estos pasajes, por medio de su resurrección, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Por medio de su resurrección, no somos, como lo menciona el apóstol Pablo, si Él no hubiera resucitado, dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado. Hermanos, tenemos esa base fundamental, ¿verdad? Nosotros los cristianos, entre ellos los bautistas, nosotros, ¿verdad? Esto lo vamos a manejar, ¿verdad? En el último punto de esa experiencia, mis hermanos, de muerte y resurrección, debe de ser la nuestra, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos, y fíjense, aplicando la enseñanza que estuvimos viendo en la escuela dominical, qué tal con aquellos que se van? Por cierto, la escritura habla del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, malgastó todo viviendo perdidamente, pero volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no me llames tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hermanos, si aquellos que se fueron regresan,
Hermanos, qué bendición, ¿verdad? Tienen salvación y vida eterna si regresan arrepentidos. Muchos que se van y se siguen enlodando como la puerca o como el perro que vuelve a su vómito. Mis hermanos, hay muchos así, muchos cristianos carnales que se van y ya no regresan. Déjame decirte a la luz de la palabra que no tienen salvación y vida eterna. Fíjense, el apóstol Pablo menciona que somos tan cabezas duras que a veces es necesario empezar nuevamente con los rudimentos, con lo básico, volver a explicar una y otra vez. Hermanos, no quiero esto con ustedes, ya alcanzaron la madurez, ya no son niños fluctuantes, ya tienen, hermanos, este tiempo, esta madurez en la vida cristiana. Ya no hay que volver a lo mismo, a pelearnos por eso. Yo creo que va a quedar muy bien entendido. Espérenme, todavía les voy a explicar más, ya que lleguemos a esta parte. Es como una introducción. 45 minutos, me esperan 45 minutos, me aguantan 45 minutos. Si no, va a durar 15 minutos, rapidito cortamos, así de fácil. Jesús es sepultado. Un hombre rico, ¿se acuerdan de aquel hombre? José de Arimatea, ¿verdad? Aquel hombre influyente tomó la iniciativa de ir con el gobernador. ¿Quién se anima a ir con el presidente de la república? Si te animas, qué bueno, ojalá que te dejen entrar, ¿verdad? Ahí con él. A veces, caray, pues es el presidente de Tecolotlán, ¿qué le voy a decir? A veces nos faltan las palabras, ¿verdad? De hecho, mis hermanos, fíjense, hablando de política, yo no soy muy político, de hecho, no se me da, ¿verdad? Si voy a hablar, hablo, ¿verdad? Pero si me ponen a predicar, está un pequeño grupo aquí, pero si son 100, 200, 300 gentes, como en un velorio, en base a la Escritura y con la ayuda del Espíritu Santo, no cacarraqueo, ¿verdad? Bueno, de alguna manera Dios nos da las palabras para que de esta manera el mensaje quede, ¿verdad?, en la mente, en el corazón, y la gente haga una decisión por Cristo, que es la más importante. Fíjense, en base a lo que mencionaba la hermana Lupe, ¿verdad?, de los espíritus encadenados, de aquellos ángeles, hermanos, ellos ya no van a tener una segunda oportunidad. Nosotros que estamos con vida, sí tenemos una segunda oportunidad. Si tú te vas y te arrepientes y regresas, hay oportunidad. Mientras hay vida, que dicen unas hermanas, hay esperanza. Pero si tú ya te moriste y moriste sin Cristo, déjame decirte que ya no hay una segunda oportunidad. Así de claro, así lo dice la Escritura. Estábamos yo y mi hijo con esto. Oye, el Señor Jesucristo fue al infierno. No, el Señor Jesucristo no bajó al infierno, a la sepultura, ¿verdad? Luego platicamos, hermano Diego, con respecto a eso. A ver qué doctrina tiene usted del seminario, ¿verdad? Pero no, el Señor no fue al infierno. Si alguien le ha dicho que el Señor fue al infierno, es una mentira. Hermanos, no pude ir a aquel, nuestro Salvador, a aquel lugar. En vida sufrió, en vida pagó, ¿verdad? Todos nuestros pecados. Jesús, vuelve a esta parte, hermanos, fue sepultado. Un hombre rico de Arimatea fue o tomó la iniciativa, fue con el gobernador. Oye, concédeme el cuerpo. Fíjense, mis hermanos, para mí no sería sencillo, no sé para ustedes, ¿verdad? Oye, fulanito, vimos a un fulano por ahí muerto. Yo me voy a hacer cargo. A ver, llamen a la funeraria. A ver, el paquete vale 20 y tantos mil. Hay que llamarle al que haga el pozo, ¿verdad? De hecho, hay que ademarlo, hay que sepultarlo, hay que hacerle un culto para gastar, un decir, 50,000 pesos. Caray, yo me la pensaría. No sé ustedes, mis hermanos, que son más ricos que yo, y digan, sí, yo me hago cargo de hacerle una digna sepultura, ¿verdad? A fulanito. Bueno, pues José de Arimatea, hermanos, se echó el cargo de hacerle todo lo necesario para que el Señor fuera dignamente sepultado. Ya había acabado, por cierto, una sepultura en una peña. ¿Cuántas veces, mis hermanos, topamos con piedra? ¿Verdad? En vez de durar un día, duramos una semana,
¿verdad? Haciendo pues una cueva por ahí, ¿verdad? Simplemente un pozo para enterrar un poste. Ah, caray, me topé con piedra. Pensaba yo hacerlo en 1 hora y lo hice en todo el día. Ahora imagínense, para que cupiera el Señor, la gente que lo llevaba, ponerlo en aquel lugar. Por cierto, yo estaba viendo el día de ayer por ahí en la televisión, muy amplia aquella cámara, ¿verdad? Donde pusieron al Señor Jesucristo. De modo que cabían 8 o 10 gentes aparte del que estaba ahí ya muerto y embalsamado o listo para ser dejado ahí en la sepultura. Hermanos, José de Arimatea, ¿verdad? Tomó la iniciativa, hizo todos los gastos, ¿verdad? Baja al Señor, lo sepulta dignamente, ¿verdad? Al maestro. Y qué bendición que en todos los tiempos haya gente, mis hermanos, que se ocupe de personas, en este caso como José del Señor Jesucristo, y como gente, ¿verdad?, que de alguna manera ha muerto. Por ahí tengo yo una anécdota de una persona. Por cierto, posiblemente aquella persona no tenía familiares, murió por ahí del hospital, y pues querían que se hicieran todos los trámites, que se pagara también lo que se había gastado en el hospital, ¿verdad? Y la persona que iba, mira, vivo no sirvió para nada, muerto menos, se los vamos a dejar por la cuenta y ya nos vimos. No, espérese, lléveselo, ¿verdad? A lo mejor se acuerden, ¿verdad?, de esto. Gente que a lo mejor de veras no sirvió de mucho en vida, mucho menos ya muerto. Para Dios, mis hermanos, todos tenemos un valor muy especial, ¿verdad? Hablando del ser humano, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tanto tú, mujer, como yo, varón, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y tenemos un valor incalculable. Hijo, ¿cuánto diríamos que puede valer un cuerpo? ¿Verdad? Si entregas todos tus órganos, 40 y tantos millones de dólares. Así de fácil. ¿Cuántos dijiste? 45 millones de dólares. Si tú vendes tus córneas, tu corazón, tus riñones, pues no sé, la piel, todo se puede donar, ¿verdad? De hecho, en mi licencia salgo como donador voluntario. Si yo choco por ahí, ¿verdad? Todos mis órganos van a ser donados, los que sirvan, ¿verdad? A lo mejor ya no va a servir ninguno, ¿verdad? Pero bueno, tenemos un valor, hermanos, incalculable. Voy a la segunda parte. Vino al gobernador a Pilato y pidió el cuerpo. De hecho, ya lo manejaba en la primera parte. Algunos testigos de su sepultura. Déjenme decirles, mis hermanos, estas mujeres, ¿verdad? Y mencionamos a María de Magdala. Déjame decirte que en la Biblia, en esos tiempos, posiblemente a lo que yo he visto en la Biblia, no se manejaba que era Pérez, que era Sedano, que era García, que era Sánchez, que era Gómez. No. ¿Cómo se apellidaba el Señor Jesucristo? ¿Sí saben ustedes? Donde yo tampoco, porque la Biblia no lo dice. María, ¿de dónde era? Era de Magdala, María Magdalena. Pero bueno, María era un nombre corriente. No quiero que lo piensen así. Era muy común que les pusieran María o José hasta la fecha, ¿verdad? Todavía estos nombres se ponen a personas, ¿verdad? Y de hecho hay personas que me río, ¿verdad? Ángel, y son unos diablos, Marías, y andan de prostitutas, o andan, bueno, hermanos, ¿por qué no buscar un nombre adecuado a ese tipo de gente? Si no me llamara, por ejemplo, Jesús, caray, ¿no? Un nombre bíblico, el nombre del Señor. ¿Por qué no comportarme a la altura de cómo vivió nuestro Señor Jesucristo? O mejor me lo quito, ¿verdad? Qué grande responsabilidad llamarme Jesús, o María, o José, ¿verdad? O Ángel Gabriel, y todavía les ponen otro nombre, como para hacerlo más de pompa, ¿verdad? Bueno, volviendo a estos testigos de la sepultura del Señor, era María, las otras mujeres, Salomé, ¿verdad? Se mencionan muchas, mis hermanos, que de sus bienes cooperaban para el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De hecho, las mujeres siempre han sido el brazo fuerte
Si yo cuento, las hermanas que hay aquí son más que nosotros los varones, ¿verdad? De alguna forma han sido, mis hermanos, una ayuda idónea, ¿verdad? Tanto en la casa, en la iglesia, para el pastor. María, y yo lo escuchaba el día de ayer, fue la primera misionera que va y les dice a los discípulos: el Señor ha resucitado. ¡Ah, caray! ¿Cómo va a ser posible? A veces somos incrédulos, hermanos, igual que los discípulos, ¿verdad? Y fíjense, aquellos religiosos, oye, nos acordamos de aquel impostor que dijo que al tercer día iba a resucitar. A ratito lo vamos a manejar, mis hermanos, esto, ¿verdad? Por eso la guardia, por eso la piedra, por eso el sello. Hermanos, todo esto no pudo impedir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos testigos de su sepultura. ¿Cuánta gente, mis hermanos, va al sepelio, al panteón? ¿Uno? No. ¿Dos? Tampoco. Muchos. Hermanos, sí, vimos que lo sepultaron. Hermanos, así pasó con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Dijimos que Él, estando en la cruz, tuvo que bajar su rostro. Llegó la muerte, ¿verdad? Y expiró. Bueno, fue bajado muy rapidito. Claramente lo estuvimos viendo a las 3 de la tarde. Por cierto, hay iglesias que a las 3 de la tarde tienen su culto, ¿verdad? Y bueno, nosotros lo hicimos más tardecito, a las 7. Pero estamos recordando, ¿verdad?, lo que sucedió hace más de 2000 años en los tiempos del Señor Jesucristo. Y qué bendición, mis hermanos, que tengamos un lugar, que tengamos un predicador, que tengamos una escritura, una Biblia, ¿verdad? Que, bueno, todo está a nuestro alcance, ¿verdad? Qué bendición. Algunos testigos de su sepultura: 10, 20, 30, 40 gentes, posiblemente sí, o posiblemente más, ¿verdad? Cuando decimos ya van 200 gentes, siempre volteamos hacia, vienen muchos, ¿verdad? De hecho, hay personas, déjenme decirles, que cuando mueren, todo el pueblo se duele, ¿verdad? Y hay gente que se muere. Qué bueno que se murió ese viejo roñoso, ¿verdad? Ese viejo cacique, ese viejo esto y lo otro, ¿verdad? Gente mala, gente que no se comportó a la altura, pero hay gente que hubo gente temerosa de Dios, que fue muy querida por la gente y que un gran cortejo de personas lo sigue rumbo al panteón. Hermanos, así fue la sepultura del Señor Jesucristo. Algunos testigos, muchos testigos, dice la Escritura. No fue suficiente, vamos a esta parte, la piedra, que era muy grande, y la guardia, impedir la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de aquellos religiosos, mis hermanos? Yo creo que sí, ¿verdad? Estas personas, fíjense, muy, ¿cómo podría decir? Desvergonzadamente vinieron ante el gobernante, ante el rey, como quieran y gusten, bueno, decirle al rey, gobernante, nos acordamos de aquel impostor que había dicho que al tercer día iba a resucitar. Mira, queremos que vayas y asegures bien, ¿verdad?, del sepulcro. Fíjense, ahí vemos la piedra, era muy grande, vemos la guardia, el sello. ¿Qué más cosas se pudieron utilizar, mis hermanos, para impedir que el Señor fuera, bueno, según ellos lo hurtaron, lo robaron, ya que el Señor resucita? ¿Qué más se podría hacer? ¿Cuántos más o menos componía lo que era una guardia? 6 personas, 6 soldados, a lo mejor con sus espadas, sus escudos, bueno, pues todo lo necesario, el yelmo, la coraza, toda la armadura, ¿verdad? Creo que fueron 2, ¿verdad? 2 guardias, ¿verdad? Las noches, yo creo que hemos velado nosotros, ¿verdad?, son muy largas, ¿verdad? Posiblemente si se dividían en tiempos, ¿verdad? Bueno, pues tú vas a velar 2 horas, 3 horas y nosotros otras 2, 3 horas hasta que amanezca, ¿verdad? Así lo hicieron.
con el propósito, mis hermanos, de que no vinieran los discípulos y hurtaran o robaran, ¿verdad?, del cuerpo del Señor Jesucristo. De hecho, el sello, fíjense, esto lo vamos a ver, por ejemplo, si se clausura un establecimiento, ¿verdad?, le ponen un sello de papel, ¿verdad? Si alguien lo rasga y se mete, pobre de ti, estás en graves problemas, te pueden llevar hasta la cárcel, sacarte una multa. Hermanos, ¿qué pasaría si alguien rompía aquel sello? Bueno, pues será castigado, ¿verdad? De hecho, posiblemente se ponía el sello del rey, ¿verdad? En aquel lugar, en aquella tumba, ¿verdad? Creo que lo hacían como en cera, ¿verdad? Para que quedara ahí plasmado. Pues pobre de ti si te metías a aquella tumba, ¿verdad? Y luego la guardia, y luego la piedra. Hermanos, todo esto fue insuficiente para que el Señor Jesucristo resucitara. Se tomaron todas las precauciones. De hecho, muy tempranito, el primer día de la semana, nada pudo impedir su resurrección. Nada. Hermanos, diríamos nosotros, no sé si usted ha pensado en todo esto, al menos en estos últimos días de esta semana. Bueno, ¿cuánto sufrió nuestro Señor? Fue escupido, fue coronado, fue flagelado, fue azotado. Infinidad de cosas le hicieron al Señor. Por último, fíjese, ya que estaba ahí en la cruz, y esto lo veíamos en la mañana, con la lanza, ¿verdad? Se la clavan, hermanos, en esta parte. Sale agua y sangre, ¿verdad? De hecho, clínicamente, mis hermanos, si tú en este momento a una persona que esté viva, por ejemplo, que llegues, ¡pum!, no le va a salir agua y sangre, le va a salir pura sangre, ¿verdad? Cuando un cuerpo ya muere, ¿verdad? Como que se separa, como el agua y el aceite, ¿verdad? Salió agua y sangre, ¿verdad? Me imagino, ¿cómo le nombran a eso? Sanguaza, algo así, ¿verdad? Quería decir que ya de veras el Señor había entregado el Espíritu, ya su corazón ya no estaba latiendo. Todo lo que sufrió, fíjense, fueron infinidad de cosas. Lo que a la gente se le ocurrió, ¿verdad?, en su momento, eso le hicieron, ¿verdad?, a nuestro Salvador. Y decimos, qué cruel, qué gente tan cruel, qué gente tan sin escrúpulos, qué gente tan sin corazón, tan desalmados, que hicieron todo esto con el Salvador. Por cierto, hay un himno, ¿verdad?, que vino de las calles celestiales a brutal y dura cruz. Hermanos, todo esto lo sufrió el Señor Jesucristo por ti y por mí, que somos pecadores, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, hermanos, todos pecamos. Hay gente que me ha dicho, no, yo no soy tan pecador, o no he pecado. Mira, eres un mentiroso, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, a estas alturas del tiempo no hay que andar con tapujos, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo he mencionado? ¿Verdad? No hay que decirles se van a ir al infierno porque se enojan, porque se enjetan. Somos como las ollas de Tonalá, ¿verdad? Sentidas y jetonas. Hermanos, así es la gente, ¿verdad? Hay que endulzarles el oído. Así dice la Biblia. Mira, no te va a pasar nada. Dios te va a dar una oportunidad. No te preocupes, sigue como andas. Así de fácil. No, mi hermano, mi hermana, Dios te va a castigar si hablas de esa manera. Hay que hablar tal cual lo dice la Escritura. Posiblemente, ¿verdad?, muchos han de estar diciendo el pastor, está hablando blasfemias, tonterías, pero no. En base a la Escritura tenemos que ser muy claros. Hermanos, Dios nos está dando una oportunidad. Estamos en la recta final. El Señor está por venir y no podemos hablar con tapujos. Así de fácil. Hay que hablar claramente, ¿verdad? De hecho, mis hermanos, un poquito más adelante quiero mencionar esto. Cuando los discípulos unos se comenzaron a ir, ¿verdad?, y les dice el Señor, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Así de fácil. Espérenme un momento. Muy tempranito, el primer día de la semana, nada pudo impedir su resurrección. Hermanos, nada. Como lo dije, a lo mejor ya pensamos en todos los sufrimientos. Señor coronado,
el Señor azotado, el Señor sepultado, aquella guardia, aquella piedra, ¿verdad? La lanza. ¿Qué más le hicieron al Señor? A ver, díganme ustedes a la luz de la palabra. Infinidad de cosas, ¿verdad? Lo que se les ocurrió a aquellos soldados, a aquella gente, aún hasta sus vestidos, fíjense, echaron suertes. No, esto es para mí. A ver, la túnica, que era de una sola costura, no, pues esa sí la rifaron. Hermanos, fíjense hasta dónde llegó la gente, ¿verdad? Lamentablemente, mis hermanos, todo esto sucedió. De hecho, ya estaba planeado por Dios. De hecho, el profeta lo mencionaba, el profeta Isaías, que así va a suceder, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo. Testigos, muchos testigos, las mujeres y los discípulos. A ver, permítanme encontrar esta base bíblica, Evangelio de San Juan, capítulo número 20, en los versículos 19, dice la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, fíjense, esto ya es a los 12, Jesús aparece a los 12 discípulos. Por ejemplo, al inicio del versículo número 20, bueno, ahí habla de María Magdalena. Y de hecho se da, si usted empieza a leer esa porción de la Escritura, ¿verdad? Leemos pues, de esa manera. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Hermanos, se da a conocer. Pero fíjense, yo creo que ya lo notaron. Ya después de resucitado, no se ve el Señor ni con rastros de sangre en su cabeza, en su cara. Sí, los rastros de los clavos en sus manos, sí, y acá en el costado, ¿verdad? La lanza. Pero bueno, todo lo desfigurado, ¿verdad? Porque quedó el Señor muy desfigurado con tantos azotes, ¿verdad? Ya después de resucitado, hasta sus vestidos estaban resplandecientes. Testigos, muchos testigos, mis hermanos, de todo esto. Las mujeres, los discípulos, ¿verdad? De la resurrección del Señor Jesucristo. A partir de ese versículo número 19, empecé yo a leer. Los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Aquí ya maneja lo que es, hermanos, la gran comisión, ¿verdad? Y si seguimos leyendo, en el caso de Tomás, y fíjense, muchas veces así procedemos todos y cada uno de los que estamos aquí, incrédulos, ¿verdad? Pero bueno, ya viendo Tomás metiendo su dedo y su mano, el Señor cae de rodillas, ¿verdad? Y exclama: Señor mío y Dios mío, ¿verdad? Jesús le dice: porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahí entramos nosotros, mis hermanos. Nosotros no vimos que lo crucificaron, nosotros no vimos que lo sepultaron, nosotros no vimos que resucitó, pero creemos al pie de la letra lo que dice la Escritura. ¿O no lo crees? Si no lo crees, de entrada ya estás en graves problemas, porque los incrédulos no van a entrar en el reino de los cielos. Si hay un poco de duda, hermano, en tu mente, en tu corazón, pobre de ti, como dije, estás en graves problemas. Los incrédulos, hace una lista el apóstol Pablo bien enorme, ¿verdad? De más de 50 pecados que podemos cometer y que estos nos alejan, ¿verdad?, de Dios, nos alejan de resucitar por segunda vez y entrar a aquel reino eterno que ya el Padre preparó, que ya el Señor Jesucristo preparó
para todos y cada uno de los fieles. Por medio de su muerte y resurrección, déjame decirte que que Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Fíjense, esto es bien importante, mis hermanos. Por medio de su muerte y resurrección, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. A ver, vamos a ver, tanto a la muerte como al diablo. Hermanos, no es fácil. Si tú te mueres, ¿verdad?, que vuelvas a resucitar. Hubo excepciones. Si vamos a, por ejemplo, esa lectura de Lázaro, ¿cuántos días tenía Lázaro ya en el sepulcro? 4 días. Señor, ya es de 4 días, ya huele, ¿verdad? ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Hay algo imposible para Dios? No, ¿verdad? Aquella niña que también estaba muerta, cuando Él le tiende su mano y la incorpora, hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? Cuando iban ya a llevar aquel cuerpo al panteón, que se detienen, ¿verdad? Era un hijo de una madre única, tenía un hijo único. Ahí se detienen y el Señor lo resucita. Por lo menos vemos 3 en la Escritura o más. Ellos volvieron a morir, ¿verdad? Creo que uno de los profetas, no sé si fue Elías, que fue traspuesto. ¿Elías o no? A ver, recuérdenle, no vio muerte. Los dos. Bueno, ellos no vieron la muerte, mis hermanos, no la experimentaron, ¿verdad? Fueron traspuestos. Ellos están en el cielo, ¿verdad? Al lado del Señor, o a lo mejor en aquel grupo que está alabando, ¿verdad?, al Señor, allá en la gloria, ¿verdad? Vamos viendo de esa manera, ¿verdad? Ellos no vieron muerte, pero todos los que resucitaron por segunda vez, en este caso Lázaro, el hijo de la hija de Jairo, el hijo de aquella mujer viuda, volvieron a morir, ¿verdad? Pero ya no han resucitado. Estamos en espera. Fíjense, todos los que están en los sepulcros están en espera, hermanos, de escuchar la trompeta. Y dice el apóstol Pablo que los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y los que estemos con vida, si es que el Señor viene, ¿verdad? Seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Hermanos, todo esto va a suceder. No sabemos si va a ser ahora, mañana, pasado, de aquí 1 año, 10 años, 100 años. No lo sabemos, ¿verdad? Pero bueno, la Escritura, ¿verdad?, con respecto a esto, dice que va a suceder, ¿verdad? Para el Señor, para Dios, el tiempo pues no es un impedimento. Nosotros estamos sujetos al tiempo, al espacio, pero Dios no. Él es eterno, todopoderoso, y todo lo que menciona la Escritura va a suceder, ¿verdad?, al pie de la letra. Por medio de su muerte y resurrección, Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Hablábamos de la muerte, el diablo. Y por cierto, hijo, entonábamos ese himno, uno fuerte y otro más fuerte. Miren, el que diga que el diablo no es fuerte está en una equivocación, así de fácil. El diablo también, mis hermanos, hace hasta milagros. Dice la Escritura, se puede vestir como ángel de luz para engañar a mucha gente. Hermanos, el diablo también puede hacer grandes cosas, ¿verdad? Pero Dios puede hacer cosas mucho mejores, ¿verdad? Si el diablo es fuerte, el Señor Jesucristo es más fuerte todavía, ¿verdad? La muerte, el diablo no pudieron, ¿verdad?, impedir todo lo que el Señor hizo para darte salvación y vida eterna. El imperio de la muerte. Fíjense, no sé si entendemos esta palabra, el imperio, ¿verdad? De hecho, México estaba siendo oprimido en aquellos años por España, ¿verdad? Estábamos subyugados, por poner un ejemplo, ¿verdad? De hecho, también hablando de la humanidad, estábamos subyugados por el pecado, estábamos subyugados por el diablo, por el maligno. Y vino Cristo, hermanos, a romper esas cadenas, ¿verdad? Si vamos a la historia de México, ¿verdad?, del cura Hidalgo, ¿verdad?, de aquellos cautivos que se levantaron en armas, esas cadenas fueron rompidas, rotas, y tenemos libertad, ¿verdad? Como mexicanos.
mexicanos, así también mis hermanos como cristianos, ¿verdad? Si es que vivimos la vida, ¿verdad? Como el Señor nos lo demanda. Con su muerte quiso identificarse con cada uno de nosotros. Él gustó la muerte. Hermanos, ¿qué necesidad tenía el Señor Jesucristo de venir a morir o venir a sufrir y a morir por nosotros? ¿No has pensado tú en eso? Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué necesidad tenía el Señor Jesucristo? Pero por amor, Dios envía a Jesucristo a este mundo. Fíjense, de antemano, el profeta Isaías habla de su nacimiento y también habla del sufrimiento. En el capítulo número 9 habla acerca de su nacimiento, y en el 53, capítulo 53, habla de su sufrimiento, ¿verdad? En la cruz del Calvario. Pero Él quiso identificarse, hermanos, con cada uno de nosotros, ¿verdad? Él experimentó su experiencia de muerte y resurrección. Hermanos, debe de ser la nuestra, su experiencia de muerte. Ninguno de los que estamos aquí hemos experimentado la muerte, ninguno. Solo los que están en los sepulcros, y nadie nos puede decir qué se siente en ese último momento. Pero déjame decirte que hay diferencia entre el que conoce al Señor y el que no lo conoce, ¿verdad? Platicando con ciertas personas, estaba orando una de las hermanas por un fulanito por ahí, ¿verdad? Y no se podía morir, ¿verdad? Cuando ella ora, bueno, pues aquel personaje se muere, ¿verdad? Pero hay una experiencia en la muerte que nadie en su momento puede decirnos, porque no hemos experimentado eso. El Señor ya lo experimentó, ¿verdad? Y esto lo hizo por nosotros, su experiencia de muerte y de resurrección. Hermanos, de hecho nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, así lo dice la Escritura, pero una vez que escuchamos el Evangelio, hermanos, de aquella vida de pecado, volvimos, ¿verdad?, a Cristo, volvimos a la vida, ¿verdad? En el aspecto espiritual, nos falta lo que es experimentar físicamente, ¿verdad? Lo que es la muerte, ¿verdad? En su momento todo lo que nace va a morir. En su momento todos vamos a experimentar esto. Y el Señor Jesucristo ya lo hizo, ¿verdad? Hay un canto: cruzando el valle voy hasta llegar allá. Hermanos, tienes que dar ese paso de la muerte. Cada sepultura aquí tienes que dar ese paso, y del otro lado te está esperando el Señor con los brazos abiertos. Hermanos, para el cristiano la muerte no debe ser de terror, de miedo. Y si yo pregunto aquí a los presentes, van a decir muchos: yo tengo miedo a morirme. Hermanos, cuando podríamos decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Tendría miedo el apóstol Pablo de morirse? No tenía miedo, hermano, porque tenía una seguridad plena en su Salvador. Sabía que cuando él entregara su vida físicamente, se iba a encontrar con el Salvador. Y que esa sea, hermanos, la experiencia de cada uno de los que estamos aquí. Algo de lo que quería yo mencionar, ¿verdad? Y fíjense, de alguna forma el Señor les menciona a los discípulos, volviendo a lo que enseñaba el hermano en la escuela dominical de los que se van. Por cierto, el Señor les dice: ¿se quieren ir ustedes también? A ver, voy a encontrar bien esta cita. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los discípulos: ¿quieren acaso iros también vosotros? Hermanos, podemos hacer esa pregunta a ustedes: ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse, así de fácil. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: no los he
escogido yo a vosotros, los 12. De hecho, hay otra palabra refiriéndose a Judas, y uno de vosotros es diablo, ¿verdad? Pero cuando te hacen la pregunta, o les hacen la pregunta al Señor, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse, así de fácil. Hermanos, la vida cristiana no nos tiene a fuerzas el Señor aquí. Cada quien es voluntario, libre albedrío, ¿verdad? Somos libres cada quien de creer, de pensar, de hacer lo que nosotros queramos, pero cada quien va a pagar las consecuencias, ¿verdad?, de lo que haga. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse. Según, a lo mejor hay por ahí 2, 3 pensamientos. No pierden su salvación, váyanse, ¿verdad? Así de fácil. Pero no, la Biblia es clara, hermanos. El que ha recibido al Señor en su corazón no tiene que irse otra vez al mundo. Hay que estar en el mundo, pero predicando la palabra, siendo luz, siendo sal, siendo bendición, buen testimonio. A veces no damos buen testimonio y por eso la gente no quiere venir a Cristo, ¿verdad? Andamos en las fiestas y somos iguales, bebiendo vino, cerveza, echando guacos, esto, lo otro, infinidad de cosas. Hermanos, cuando debe de haber una diferencia marcada. Hermano Víctor se está riendo, no sé por qué. Ojalá, ¿verdad?, que de veras tomemos en serio, mis hermanos, la vida cristiana, ¿verdad? No es una jugarrera. Cristo nos va a llamar de uno por uno, y a cada uno, hermanos, en nuestra cara nos va a decir, si estamos al lado derecho, venid, benditos de mi Padre, heredad el lugar que he preparado para vosotros, para todos y cada uno de ustedes. Estamos en la izquierda, apartados de mí, malditos, pero estamos, hermanos, a tiempo de enmendar. Los que están ya en el sepulcro, hermanos, ya no tienen una segunda oportunidad. Llévate aunque sea Los que están allá ya no tienen esperanza, pero nosotros sí, ¿verdad? De cambiar nuestra vida hasta en el último momento, ¿verdad? Si estás esperando el último momento para decirle al Señor, me arrepiento, adelante. Pero si podemos vivir ya santamente desde ahorita, hágalo y predique la palabra, hermano, con su buen testimonio. Dios te bendiga.